En la actualidad, las personas notamos de forma más recurrente que es más complicado encontrar una casa en venta a precio accesible, en alguna zona en la que necesitamos, incluso también para rentar, solos o con nuestra familia. Los precios son extremadamente elevados comparados con los de hace varios años. Las rentas se han elevado estrepitosamente y esto ha obligado a que las personas tomen decisiones no tan convenientes para poder vivir. Algunos deciden retirarse a colonias muy lejanas, de donde trabajan o tienen a sus familias, ya que en esos lugares tan remotos cuentan con los precios que ellos pueden permitirse pagar de acuerdo al sueldo que ellos reciben. En cambio, otros toman la decisión de vivir en casa de sus padres, que ya cuentan con casa propia en la zona donde ellos se han desarrollado toda su vida y están familiarizados con ellas, provocando otro tipo de problemas con su círculo familiar y otros problemas que van con las metas que tienen ellos mismos. El no poder independizarse, como la sociedad marca que debería de ser, que a cierta edad deberíamos de contar con nuestros propios bienes y no depender de nadie más que de nosotros mismos, es una fuente pues de grandes frustraciones. Esta problemática puede ser por varios factores, pero yo abordaré uno en específico, que es bastante contemporáneo. Es un fenómeno que ha tomado gran importancia recientemente en grandes ciudades de todo el mundo y que poco a poco se ha ido esparciendo a otros lugares más pequeños. Este fenómeno es la gentrificación, que es un proceso de urbanización y renovación que va acompañado del desplazamiento de varias personas de clase baja por personas de clase media o alta, que éstas deciden habitar en estos lugares que están siendo renovados. Por lo tanto, aumenta el precio de venta o renta de estos inmuebles. Esto ocasiona que las personas originarias que habitaban ahí ya no puedan costear los altos precios y se vayan de ese lugar de origen hacia las periferias de la ciudad, complicando más su vida laboral y económica, ya que usualmente estas zonas gentrificadas suelen ser céntricas, donde tienen sus empleos y desarrollan otras actividades como ir a la escuela. Básicamente, este fenómeno provoca que se divida más la sociedad entre pobres y ricos, como dice Marx y Engels en su manifiesto comunista, que dice así: sin embargo, el carácter distintivo de nuestra época, de la época de la burguesía, es haber simplificado los antagonismos de las clases. La sociedad se divide cada vez más en dos grandes campos opuestos, en dos clases enemigas, la burguesía y el proletariado. Bien, en este caso tomaremos el ejemplo de la Ciudad de México, que está presenciando este fenómeno desde hace desde hace pocos años y que últimamente está teniendo bastante notoriedad en redes sociales, sobre todo en TikTok. Lo que consideraríamos como burgueses son en su gran mayoría personas extranjeras, sobre todo personas que provienen de Estados Unidos, personas jubiladas, adultos jóvenes que en su mayoría se denominan nómadas virtuales, ya que son personas que laboran u obtienen recursos gracias a trabajos en Internet que les permiten estar en cualquier parte del mundo prácticamente, porque solo necesitan el Internet y que además no pagan nada o casi nada de impuestos, lo que les confiere una gran ganancia, aparte de que ganan en dólares y gastan, por supuesto, en pesos. Por lo tanto, para ellos es muy barato vivir aquí en México. Las personas que les rentan las propiedades suelen subir los precios de renta de las casas y apartamentos, con el pretexto de que los extranjeros pueden permitirse pagar los precios que ellos deciden. En cambio, los mexicanos que ganan lo mismo en pesos y gastan en pesos, les resulta prácticamente imposible pagar lo que los arrendatarios les piden. Por lo tanto, ahora ellos tienen que desplazarse a las colonias mucho más alejadas de la vida en la ciudad y gastando más en transporte para hacer sus vidas diarias donde ganan lo mismo, pero ellos sí gastan más.
El hecho de que los extranjeros o personas con más poder adquisitivo puedan acceder a estas propiedades con grandes privilegios para ellos, encuentro un paralelismo con la siguiente cita de Marx en su obra El Capital, que dice lo siguiente. En primer término, Wakefield descubrió en las colonias que la propiedad de dinero, de medios de subsistencia, máquinas y otros medios de producción no confieren a un hombre la condición de capitalista si le falta el complemento, el asalariado, el otro hombre forzado a venderse voluntariamente a sí mismo. El hecho de que estas propiedades les confieren ventajas a estas personas es claramente a costa de personas de bajos recursos, personas que tendrán que dejar su hogar y que aparte de eso, si estas personas trabajan por ahí, seguir brindando su mano de obra por el mismo coste que anteriormente tenían, con mayores dificultades, y quienes se llevan estos beneficios no son las personas originarias de esta localidad, o sea ellos, sino los inmigrantes privilegiados que llegan a desplazarlos de ahí. Como mencioné antes, mientras ellos viven ganando en dólares y gastando en pesos, el mexicano se tiene que conformar y adaptar a la realidad de ganar lo mismo y gastar más. Realmente los espacios en una urbe o en cualquier espacio habitado por seres humanos se ve afectado de acuerdo a la distribución que ésta se le da. Pongo de ejemplo de las siguientes palabras que el autor Robert Nisbet en su libro La formación del pensamiento sociológico citó a Sir Lewis Neimer en esta obra, quien escribió: las relaciones entre grupos de hombres, parcelas de tierra, entre comunidades organizadas y unidades territoriales constituyen el contenido fundamental de la historia política. La estratificación y las convulsiones sociales surgidas fundamentalmente de la relación entre el hombre y la tierra forman la parte más importante, aunque no siempre admitida, de la historia interna de las naciones. En las condiciones urbanas e industriales, la propiedad de la tierra tiene todavía mayor trascendencia de la que por lo común se supone. El que haya un desplazamiento de personas originarias de esta zona por otras que toman las ventajas de vivir ahí puede traer una serie de cambios a la sociedad de las que nos vamos a ir percatando poco a poco con el paso del tiempo, ya que como mencioné, esto es un fenómeno pues bastante reciente. Al preguntarnos la razón de por qué ciertos espacios adquieren cierta popularidad para atraer flujo de migrantes, puede ser por varias razones, pero una muy importante que hay que abordar citando a Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo es la siguiente. Ni el aumento de población ni la aportación de metales preciosos provocaron, por consiguiente, el capitalismo occidental. Las condiciones externas de su desarrollo son más bien, por lo pronto, de carácter geográfico. Efectivamente, la geografía es la que determina este factor migratorio principalmente, ya que al estar en una zona privilegiada, céntrica, con todos los servicios a su merced, aunque este barrio se vea descuidado, las personas que llegan ahí aumentarán el flujo de dinero. Por lo tanto, esto promueve la renovación de estos espacios descuidados, que usualmente son apartamentos o casas antiguas, que con un concepto de renovación que usualmente se ha llamado vintage, industrial, que les dan una nueva vida a los espacios. Usualmente son espacios pues que son antiguos, con fachadas de origen colonial, entonces les dan una cierta como elegancia a los espacios, ¿verdad? Para que así, con este pretexto, también los arrendatarios suban los precios y solo cierto sector pueda permitírselo pagar. Aparte de que habría más flujo de dinero y suban las rentas, otro cambio que también es importante considerar es el de que estas personas están provocando que los locales hablen la lengua de ellos. En este caso, pues es el inglés. Siguiendo con el ejemplo de la Ciudad de México, los extranjeros esperan a que les hables en inglés, que las señalizaciones estén en inglés, etcétera. En cambio, cuando un migrante de Latinoamérica va a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, se tiende a ver la necesidad de aprender el idioma, el inglés.
Si no, se verá discriminado, aparte por otras cosas, por ejemplo su color de piel, y con poca o nula oportunidad de sobrevivir en esta nación y no conseguir el tan anhelado sueño americano únicamente por no aprender lo que es su lengua. Ya abordando este tema, es muy distinto el trato que se les da a los inmigrantes estadounidenses, canadienses o ingleses o de otros países europeos al que se les da a los migrantes mexicanos en sus países. Empezando por el hecho de que ellos se autodenominaron como expatriados o expats, mientras ellos llegan con motivos de que se les rinda más su dinero o por motivos de trabajo. En cambio, un mexicano inmigrante o un latino busca sobrevivir eh, económicamente, muchas veces llevan hasta sus familias, busca seguridad para ellos, en Estados Unidos principalmente, donde será discriminado y nadie hablará su idioma más que solo inmigrantes como él, o sea, los mismos latinos. Aunque México o cualquier otro país sea una nación soberana, no quita el hecho de que otros países tienen algún tipo de control y se aprovechan de otras naciones, como lo expresa el autor Clifford Geertz en su libro La interpretación de las culturas, donde dice que cual la guerra de Troya, la revolución mundial, pueda no desarrollarse como se esperaba, que la pobreza, la desigualdad, la explotación, la superstición y la política de las grandes potencias hayan de durar todavía algún tiempo, son ideas irritantes, pero con las cuales la mayor parte de la gente puede por lo menos convivir. Y así ha sido. La gente está preocupada y enojada con este suceso, ya que es injusto. No queda más que conformarse o hacer algún cambio. Y el hecho de que sea un suceso contemporáneo, pues deja a la población con la incertidumbre de lo que podría pasar. Mientras antes éramos desplazados del campo a la ciudad, ahora nos veremos obligados a alejarnos de la ciudad para ir a orillas de la urbe. Como conclusión a este tema, se podrían proponer varias soluciones, que supongo deberían estar a cargo del gobierno de este país. Pero aquí la pregunta importante es, ¿el fenómeno de la gentrificación es malo o bueno? Pues depende desde qué perspectiva lo estemos hablando. Obviamente yo voy a tratar el tema desde una persona que es afectada, el de un local que de hacer su vida normal tiene que enfrentarse al cambio brusco y repentino de ver cómo todos o la mayoría de servicios de su localidad han aumentado estrepitosamente de precio. Del lado negativo, obviamente, el golpe a su cartera, un mayor gasto en servicios básicos, como las rentas que ellos no se pueden permitir pagar a la llegada de extranjeros. Ser desalojados de su hogar que puede ser que habían habitado desde hace muchos años. Y la afectación de la distancia de sus empleos que ya eran fijos y ya estaban acostumbrados a ellos. Para este problema, los únicos que podrían dar solución sería el gobierno del país, que se debería de encargar de regular los precios para que las personas originarias de ahí no se vean en la necesidad de ser desplazadas, que se le dé prioridad a las personas nacionales, en este caso mexicanas, que se haga notar ese apoyo realmente porque pues no se ha visto hasta ahora. Algo positivo que podría recalcarse y resaltarse de la gentrificación es el aumento y mejora de servicios públicos como transporte, áreas públicas, calidad de comercios y productos, implementación de proyectos para ciudades grandes, cosas que solo se podrían ver en ciudades de primer mundo, grandes proyectos de recreación, eventos importantes, etcétera. Prácticamente que la ciudad sea gentrificada aumenta la calidad de vida por el mayor flujo de dinero. Lo único malo o que no debería de estar pasando es que las personas que habitaron ese lugar en primer lugar, las que son originarias, no deben hacerse a un lado y que todo este progreso esté pasando hasta que lleguen otras personas de otras naciones al lugar gentrificado y pues son ellos realmente los que se ven con los beneficios, que son los que se benefician con el lugar, con el habitar ese lugar y las cosas buenas que están por venir.
En cambio, pues las personas que ya estaban ahí, pues son las que son afectadas cuando realmente ellos son los que deberían de disfrutar por ser los habitantes originales. Pero también hay otras cosas que tal vez están surgiendo y las personas que están afectadas podrían tomar estas oportunidades para resolver un poco su situación, poniendo tal vez comercios que sean para migrantes, ya sean estadounidenses, europeos, que están llegando y están ellos dispuestos a pagar en dólares o euros grandes cantidades. Así se resolvería una parte del problema y tal vez no se verían en la necesidad de ser desplazadas estas personas. Pero esto es solo una pequeña parte de la resolución para unos pocos. No todos se verían afectados y tomarían la oportunidad de tal vez aumentar su economía tomando como ventaja que ellos estén aquí. Básicamente lo veo como si fuera una persona, como si fuera una neoconquista. Suena gracioso. El mundo supuestamente ya está repartido entre todas las naciones, pero se está siguiendo una forma nueva de conquista, que es más sutil, mucho menos agresiva y moderna, donde aún en las sociedades se está llevando una disputa por ver quién se queda con los espacios más privilegiados y que son trabajados por manos de obra esclava, con un sueldo tal vez miserable. Pero ellos son a quienes realmente les pertenece este terreno, quienes deberían de disfrutar de todo esto.